Tú puedes. Tú puedes. Todos podemos. Yo puedo. The world is waking up and change is coming whether you like it or not. Yo puedo. Camerún está situado en África y es muy especial. Imagínate, tiene desérticas llanuras en el norte, montañas en las regiones centrales y selvas tropicales en el sur. Por tanto, tiene poblaciones humanas, animales y vegetales muy diferentes entre sí, de desierto, de montaña y de selva. Camerún es conocido por sus elefantes. Ahí iniciaron tristemente los holandeses con el tráfico de marfil y es el hogar de los famosos pigmeos, estos grupos humanos pequeñitos de menos de 1,50. Ahí también se encuentra el volcán Monte Camerún, que es el pico más alto de África Occidental con 4.100 metros de altura y un lago venenoso que está en el cráter de lo que fue un volcán. Hay unas 250 etnias que hablan alrededor de 270 idiomas. Su capital es Yaoundé, que es una ciudad moderna donde hay de todo, museos, vida nocturna, industria y bueno, ahí nació nuestra protagonista de hoy. Divina Malum. Actuar por la paz es ante todo una cuestión de corazón, compromiso y pasión. Divina era una niña normal de clase media que asistía a la escuela bilingüe, pues ahí hay 2 idiomas oficiales, el francés y el inglés, y a Divina le gustaban, además de los idiomas, los cómics. En 2014, Divina tenía 11 años cuando visitó a la parte de su familia que vivía en el norte de Camerún. Ahí fue testigo de primera mano del impacto del extremismo religioso yihadista violento en los niños. Me di cuenta de que se violaban los derechos de los niños, especialmente de las niñas. Ves a una niña de 5 años que se casa con un anciano de 60 años. Ves a niños y niñas que son portadores de bombas como terroristas suicidas. Y bueno, acá llegó el momento de hacer un alto y explicar qué es exactamente lo que está pasando. Aunque la mayoría de los cameruneses son cristianos, en la frontera norte de Camerún con Nigeria son musulmanes. Bueno, pues del otro lado de la frontera surgió un grupo religioso yihadista musulmán llamado Boko Haram. Ellos son un grupo terrorista que dicen que la occidentalización, o sea, vivir pareciéndose a la vida de nosotros occidental, en Nigeria es la principal fuente de corrupción del país. Pues desde que nacieron como grupo, estos señores han hecho barbaridades en Nigeria, como por ejemplo, secuestrar a todas las alumnas de una escuela, porque para ellos la educación occidental es pecado. Pues secuestraron a 200 niñas para darlas como esposas a sus soldados. De estas niñas solo han aparecido 30. Se desconoce dónde están el resto de ellas. Pues estos mismos señores se autonombraron califas o reyes de todos los territorios que tomaran. Y bueno, decidieron cruzar la frontera, mataron a 27,000 personas en Camerún y provocaron la huida de 2 millones de personas de la zona. Estos conflictos obligan a miles de personas a vivir encerrados en sus casas. Un número incontable de niños han sido secuestrados, abusados y reclutados a la fuerza para realizar actos inhumanos. Las niñas han sido blanco de abusos particularmente horribles, incluida la esclavitud sexual. Pues volviendo a Divina, producto de las acciones de estos señores terroristas, había muchísimos huérfanos en la zona que visitó. Otros niños estaban siendo separados de sus familias y enfrentaban explotación, abuso y reclutamiento como niños soldados. Un niño le contó cómo llegaron los yihadistas con él y su hermano y le preguntaron a su hermano, que ya era mayor, si ya estaba listo para morir por Alá. Como su hermano les dijo que no, le dieron ahí mismo un tiro en la cabeza. Después voltearon a verlo y le preguntaron si estaba listo para morir por Alá o quería terminar como su hermano. Ese día se lo llevaron y ahí comenzó a ser un niño soldado. Divina también se enteró de las niñas casadas a la fuerza con soldados y de los niños que eran convencidos para ser terroristas suicidas. En algunas partes de Camerún, los niños experimentan la violencia a diario, como víctimas de ataques terroristas, pierden la vida, resultan heridos o traumatizados y se ven obligados a huir de sus hogares. Los niños ven sus aldeas quemadas, hasta los cimientos y sus familias destrozadas. Ir a la escuela ya no es una opción. Los grupos terroristas tienen como objetivo a los niños, los reclutan para que se conviertan en niños soldados o en niños novias.
Decidida a no abandonarlos, regresó a su casa, primero a investigar. Encontró que los pueblos y ciudades son saqueados y destruidos. Las escuelas han sido atacadas. Los conflictos se están cobrando un alto precio entre los niños, afectando no solo su bienestar y su seguridad, sino también su acceso a la salud, a la educación y a los servicios sociales básicos. Muchos han visto a sus padres y hermanos o parientes y vecinos ser asesinados, torturados o secuestrados por grupos terroristas o en las rebeliones. Muchos han tenido que correr para salvar su vida y caminar durante días para ponerse a salvo. Se han observado tasas alarmantes de desnutrición en las zonas más afectadas por la crisis. Por ello, Divina inició una campaña desde su propia escuela llamada Estoy en pie por la paz, difundiendo las historias de las personas que estaban viviendo en el norte del país. Todos tenían que saber lo que estaba pasando. Ella pensaba en lo diferente que era su vida a la de esos otros niños que también eran cameruneses. A los niños se les niega una oportunidad justa en la vida por la pobreza, la enfermedad, el terrorismo, la violencia, el abuso, la falta de educación, de agua, de saneamiento y de energía. También por la desnutrición, la desigualdad, los conflictos armados y los desastres naturales. Divina Malone construyó un movimiento de niños y niñas de alrededor de 100 miembros llamado Children for Peace. Estos niños enseñaron a más de 5,000 niños al año a tener una opción, que pueden decir no a la violencia y a construir la paz. Y es que uno de los principales problemas es que niños y niñas no saben que tienen derechos y que pueden decir no. Yo creé Children for Peace para promover la participación infantil en la construcción de la paz. Los niños son los verdaderos portadores de la paz y la educación entre pares es la mejor manera de llegar a ellos. Divina consultó personalmente a niños y niñas en todo el país que habían sufrido violencia y con su equipo incorporó sus historias en cómics para que todas las entendieran. Y es que para llegar a niños y niñas pensó que lo que a ella tanto le gusta, los cómics, eran perfectos. No solo porque son divertidos y tienen imágenes, sino porque en Camerún se hablan muchos idiomas y el idioma era un problema cuando se trata de difundir un mensaje nacional de paz. Divina también usó los cómics como base para la conversación sobre la paz. Hasta el momento, Divina ha distribuido en las zonas de conflicto más de 3,000 cómics. Ello, por supuesto, no la detuvo para ir también a otros espacios sin guerras, como su propia escuela, donde comenzó todo, las escuelas coránicas de la capital. También visitó a niños de la calle, a niños huérfanos a causa del conflicto. Y es que mejorar la comprensión de las personas del país sobre los derechos de los niños es importante y también que sepan lo que está sucediendo. Pero entonces ella se dio cuenta que había más de un conflicto armado en su país. Está también la fracción separatista de habla inglesa, por ejemplo, y en muchos de los países vecinos de toda África también había diferentes conflictos. Por ello, creó Silence the Guns, o Silenciar las Armas, que es un proyecto de participación ciudadana dirigido por niños y niñas. El objetivo es lograr una África libre de conflictos al involucrar a los niños y niñas en los esfuerzos de paz. Los niños, los líderes religiosos tradicionales y comunitarios y las autoridades locales trabajan en colaboración contra el odio y el discurso violento, así como la proliferación ilícita de armas. El proyecto Silence of Guns ha llegado a 5.5 millones de personas y facilitó el apoyo para el desarme, la desmovilización y la reintegración de 5,000 niños que participaban como soldados en grupos armados. Estos niños fueron rescatados y regresados a estudiar y hacer lo que los niños deben de hacer. Muchos niños no salían de los grupos armados a los que eran obligados a entrar por la estigmatización de las propias comunidades con los niños excombatientes, a quienes culpaban por unirse a los grupos armados. Y a veces los propios padres de los niños les pedían que no regresaran al pueblo por miedo de que la comunidad les hiciera algo, sin darse cuenta que eran prácticamente obligados a participar. Hemos estado operando en escuelas, barrios, iglesias y mezquitas. 270 clubes de paz dirigidos por niñas, con el objetivo de mejorar la comprensión de los niños sobre los conflictos, la paz, los derechos de los niños, la equidad de género y desarrollar su capacidad en la prevención y resolución de conflictos. Los niños también participan en la resolución de conflictos entre tribus o comunidades, desarrollando amistades en campamentos de paz, donde se pueden conocer y darse cuenta cómo es el otro. Y una vez que logran esto, estos niños son los enlaces entre las tribus para resolver viejos conflictos interétnicos, territoriales o religiosos y para promover la interdependencia socioeconómica, o sea, para que hagan negocios entre ellos.
No cabe duda de que la niñez puede jugar un papel clave en la construcción de la paz y en la prevención de violaciones a sus derechos. El 20 de noviembre del 2019, cuando tenía 14 años, fue galardonada con el Premio Internacional de la Paz. Ya sabes, es como el Nobel de los niños. El premio fue 100,000 euros para destinarlos a su causa. Hoy la principal preocupación de Divina es que la paz regrese a las regiones de habla inglesa de Camerún, donde la mayoría de las escuelas han estado cerradas durante 3 años, debido a los enfrentamientos entre los separatistas armados y el ejército del país. Hoy Divina, ya como adulta, sigue trabajando en Children for Peace, pues hay aún muchos conflictos que desactivar. Yo puedo. Yo puedo.